Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Bienvenidos a este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues les damos una cordial bienvenida a este programa. En este programa estamos hablando de temas del matrimonio y nos da mucho gusto que estén con nosotros, acompañándonos. Le pedimos a Dios en esta tarde para que nos ayude a compartir esto que hemos de compartir con todos ustedes. Es un tema, como les decía, relacionado con el matrimonio. Señor, te pedimos que nos des la luz de tu Espíritu Santo para compartir. Gracias porque eres tú el que nos ayuda para ir descubriendo la verdad, la voluntad de todo aquello que debemos realizar en nuestro matrimonio. Te pedimos también por los matrimonios que están pasando dificultades en sus vidas, y te pedimos por aquellos que están viviendo de acuerdo a tu voluntad, que hacen su vida matrimonial agradable a lo que tú nos pides. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy nos da mucho gusto de verdad estar con todos ustedes. Ya teníamos algunas semanas sin poder hacerlo por algunas necesidades de nuestra comunidad Koinonia, pero pues siempre conscientes, ¿verdad?, de que el Señor nos ha hecho este llamado de poderles hablar a cada uno de ustedes acerca de lo que es el matrimonio. Recordamos que terminamos un curso muy bonito que se llama Los 10 Mandamientos para un Matrimonio Feliz, sobre todo en aquellos que han establecido un pacto o una alianza con Dios nuestro Señor, quienes han bendecido su matrimonio. Y comenzábamos la vez anterior con otro tema muy importante que yo creo que en muchas ocasiones a lo mejor no se le da la importancia suficiente que debiera de tener, sobre todo en los cursos prematrimoniales. No digo que no sean buenas las pláticas que se dan en estos cursos, porque se nos hablan de muchos aspectos prácticos. Las parejas que comparten con nosotros tratan de ahora sí que anticiparnos lo que vamos a vivir. Yo creo que cada uno de nosotros recordamos esa parte, ¿verdad? Sí. Que ellos tratan de prevenirnos en muchas áreas las situaciones que vamos a enfrentar cuando nosotros estemos ya finalmente unidos, empecemos a convivir, estemos juntos, tengamos una familia. Pues muchas situaciones tratan de prevenirnos para que no cometamos a lo mejor algunos errores que ellos por experiencia han cometido, y sobre todo nos previenen para que vivamos en la luz y en la verdad. Pero en pocas ocasiones creo que se nos habla, de la santidad del matrimonio, algo muy importante dentro de nuestra vida cristiana. Veíamos la vez anterior que como cristianos estamos llamados a ser coherentes con nuestra fe. Entonces nosotros como cristianos católicos, pues primeramente debemos conocer cuál es el proyecto de Dios para la vida matrimonial. Hemos hablado del plan original de Dios cuando unió a un hombre y a una mujer, el propósito que Él tenía, cómo los puso como administradores de toda esta creación, que fueran fecundos, que se multiplicaran, que administraran todo, incluyendo a su familia, ¿verdad? Y lo que es la creación. Pero veíamos que en muchas de las ocasiones nosotros actualmente pues hablamos poco de lo que es la santidad. Revisábamos que así como Dios es santo, nosotros estamos llamados también a hacer lo mismo, a ser santos, a trabajar por nuestra santidad en nuestras vidas. Y veíamos que esto no es una opción o algo optativo para el cristiano, sino que es algo que debemos de buscar, y lo debemos de buscar con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Lo veíamos la vez pasada. O sea, es algo que nosotros necesariamente debemos de vivir y de buscar, y que Dios, a través de esta convivencia conyugal, y sobre todo cuando hemos recibido la bendición de Dios a través del sacramento del matrimonio, es algo que nos llama día a día, a través de todas las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos. Tanto los momentos pues bonitos como los momentos difíciles son oportunidades para nosotros ir creciendo en santidad.
Y veíamos que nosotros los seres humanos estamos a crecer en todas las áreas y, como les decía hace un momento, a ser coherentes con nuestra fe en forma personal, en forma de la pareja que Dios ha unido, y también incluso en los medios en los que nosotros nos desenvolvemos, porque muchas veces vemos que ¿qué sucede? Que nuestra fe la limitamos a lo mejor a cuando estamos en el templo, en la comunidad, en el grupo, pero muchas veces cuando estamos en nuestro trabajo nos olvidamos de ella, y esto no debe de ser. Debemos llevarla y vivirla en forma integral. Veíamos también que, por ejemplo, si tenemos una determinada profesión, también ser coherentes en nuestra fe. O sea, los principios bíblicos a los que Dios nos llama, pues no los vamos a olvidar en ningún momento de nuestra vida. Y por eso es que Dios nos hace ese énfasis en que seamos santos. Y también, y básicamente lo que nosotros queríamos enfatizarles a cada uno de ustedes, es que debemos buscar la santidad en nuestro estado de vida. Recordemos que ya habíamos visto en otras ocasiones que se nos ha dicho que Dios nos ha dado a nuestro cónyuge como a alguien con el cual vamos a poder practicar virtudes y muchas cosas a las que el Señor nos llama. El otro es la persona ideal para que nosotros crezcamos en santidad y para poder avanzar por el camino de la vida, esperanzados en que un día vamos a ver al Señor a través de todas estas oportunidades que Él mismo nos ha ido dando. Entonces, pues la vida cristiana, queridos hermanos, debe manifestarse cotidianamente y en todos los momentos de nuestra vida, en todas las áreas, cooperando siempre con el plan de Dios, tratando de ver en cada momento una oportunidad para seguir adelante en el plan de Dios. Entonces, pues ese es algo que en esta tarde pues vamos a continuar revisando. Sí, y la santidad es un gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos, y por lo tanto pues necesitamos buscar esta vida de santidad. Nos dice la enseñanza que por los misterios de la anunciación, encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, el amor de Dios se abre de un modo grande a la humanidad y la posibilita para un restablecimiento a niveles que jamás nosotros hubiéramos pensado. Nos lleva toda esta obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo a ser hijos en el Hijo. Y entonces pues esto nos vuelve a esa amistad con Dios, amistad que estaba perdida. ¿Por qué? Pues por el pecado del hombre, por la caída del hombre. Pero a través de Jesús se restaura todo esto. Esta santidad entonces es una parte decisiva en todo ser humano. ¿Por qué? Porque lo va a llevar a la felicidad. Nosotros los cristianos debemos de tener esto bien claro. Es a través de buscar vivir la vida, la voluntad que Dios nos llama, nos pide. Es como vamos a llegar a la felicidad. Hay quienes no están de acuerdo con esto, porque sus metas no son seguir a Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, y por eso es ahora sí que una responsabilidad fuerte de nosotros los bautizados el buscar esta santidad. Entonces, pues debemos de ir buscando todo esto. El deber querer ser santo es algo que debe ir con la naturalidad de la misma vida cristiana. Tiene que darse por ende, cuando en realidad se está viviendo la vida cristiana. Hace unos días, quiero compartirles, me regalaron un folleto donde viene el Padre Nuestro, y quizás ustedes, quienes ya lo hayan leído o visto, pues lo van a recordar, y ahí se va haciendo un seguimiento de cada frase del Padre Nuestro, reflexionándolo. Y decía Padre, y decía el folleto, no llames Padre a cuando no estás viviendo como hijo. Entonces, Padre Nuestro, no llames Padre Nuestro a Dios cuando no estás viviendo como hijo de Dios. Entonces, y así va sucesivamente describiendo cada frase del Padre Nuestro y confrontando con el estilo o la forma de vida que estamos llevando. Entonces, pues prácticamente nos da en la torre, ¿no?, esa reflexión, porque nos damos cuenta de que no estamos realmente viviendo como hijos de Dios. Entonces, pues para nosotros lograr esta plenitud, esta felicidad, los cristianos necesitamos tratar de vivir de acuerdo a este plan. Se debe todo esto, ¿verdad?, que de la santidad es un don, decíamos, un don por parte de Dios, algo que nos da Él es gratuitamente.
y siempre es iniciativa de Dios que nos da este don, pero ciertamente se requiere de una colaboración también de parte nuestra. Esa colaboración tiene que ser entusiasta y eficaz. Entonces el deber de ser santo es algo que decíamos se debe ir dando con la naturalidad de la vida cristiana. Entonces todo bautizado necesitamos tomar conciencia de lo que significa realmente estar bautizado y valorar tan gran tesoro pensando, sintiendo y actuando como cristianos. Es un deber de nosotros como bautizados todo esto. De repente pues nos encontramos, ¿verdad?, con una dificultad muy grande hoy en día. Yo creo que siempre ha existido el secularismo, aquello que nos aparta de vivir la vida de Dios, que en diferentes maneras el sistema nos va haciendo que nos olvidemos, o ciertas partes de repente en la vida nos dicen, es que aquí no hables de Dios, aquí no se trata nada de Dios, tu trabajo es tu trabajo, hazlo como cumple con él, con tu obligación, pero eso nos va dificultando muchas veces. Nosotros tenemos que ser inteligentes para esto no quiere decir que dejemos de ser cristianos en donde quiera que nos encontremos. Es algo que nos tiene que distinguir, sobre todo pues los principios evangélicos que debemos de seguir. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede. Estás escuchando Koinonia Radio. Koinonia Radio es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo, santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia, guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis todos los jueves a las 7 de la tarde en Koinonia Radio. Conduce el Padre Papías Cruz y también en www.tjcatólico.com. Levantando la voz para evangelizar. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Son las 4 de la tarde, 15 minutos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias.
Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, matrimonio viviendo en esta comunidad cristiana de Alianza Koinonía, pues estamos compartiendo con ustedes estos temas acerca del matrimonio y hablamos de la santidad en la vida matrimonial. Entonces decíamos que es un llamado que tenemos todos los bautizados a la santidad. Todos los que nos decimos hijos de Dios estamos llamados a vivir en santidad nuestra vida. Claro que esto pues lo hemos de vivir a través de un proceso. Ciertamente de repente tenemos dificultades, ya decíamos, que no nos permiten vivir nuestra vida. Muchas veces la mayor parte de las dificultades es porque nosotros vivimos ajenos o ignorantes al llamado que Dios nos está haciendo, a vivir la vida, la voluntad de acuerdo al llamado de Dios. Yo creo que pues algo muy común que enfrentamos los católicos es que pues nuestra religión la recibimos a través de tradición. Nuestros papás, nuestros abuelos nos van inculcando toda esta serie de enseñanzas, de doctrina, nos llevan a la iglesia. Es a través de ellos que recibimos nosotros pues el bautismo cuando niños, posteriormente pues los sacramentos que continúan, que nos introducen hasta esto que es la iniciación cristiana. Yo esto lo supe hasta siendo adulto. Antes no tenía conciencia de esto, sabía que estaba bautizado, confirmado, que había hecho mi primera comunión, cuando niño, verdad que mi mamá me llevaba a la iglesia, y sobre todo en los tiempos que nos marca la misma iglesia de la confesión en Navidad o en la Cuaresma, pues lo realizaba, pero ya conforme fui creciendo en la adolescencia, en la juventud, pues esto lo fui perdiendo, se fue relegando, y yo creo que muchos de nosotros vivimos de esa manera, totalmente ajenos a lo que es la vida de Dios, y quizás nos acordamos de Dios cuando hay fiestas dentro de la familia, que bautizan a un sobrino, que nace otro de los hermanitos y se lleva a bautizar, o que los 15 años, o que la boda de algún familiar. Somos católicos de este tipo. Pero sin saber realmente, ¿verdad?, lo que cada una de esas celebraciones sí, porque representa. Cada una de ellas encierra su riqueza. Son sacramentos, a excepción de los 15 años, y encierran toda una riqueza. Es la gracia de Dios que recibimos a través de ellos. Pero, pues como les decía, yo vivía de esa manera, y hasta que llegué recibí una invitación para estar en una experiencia de retiro espiritual dentro de la Iglesia Católica, fue que al escuchar todo aquello que me dijeron ahí, me fue de alguna manera pues poniendo alerta y estar más consciente de la forma en que estaba yo viviendo. Entonces pues me doy cuenta, ¿verdad?, de que el bautismo, la comunión, la confirmación son sacramentos que nos introducen a nosotros los católicos a lo que es la vida cristiana. Por eso se les llaman sacramentos de iniciación. Y de esa manera pues nosotros empezamos a recibir por parte de Dios la gracia necesaria para vivir nuestra vida cristiana todos los días. Esto yo no lo sabía y lo fui descubriendo pues a través de ese retiro, que fue la parte donde digamos que empecé a entender esto, y posteriormente pues en cuanto a integrarme a una comunidad que estaba tratando de vivir la vida cristiana, fue la manera en que pues empecé a recibir enseñanzas. Yo mismo empecé a estudiar, empecé a leer, y me empecé a dar cuenta de tantas cosas en las que estaba mal, y sobre todo estaba ignorante. Entonces, ¿cuántos de nosotros no vamos viviendo de esta manera? Ahora, decíamos, el mundo, el sistema, que nos va empujando a vivir de una manera diferente. Decíamos del secularismo, ¿verdad?, que nos quiere apartar lo que es nuestra vida de fe, de la práctica diaria, de muchos aspectos que todos tenemos que hacer: ir a la escuela, estudiar, trabajar, relacionarnos en otras partes que no sea la iglesia, ¿verdad?, donde nos dicen es que aquí hay que vivir de esta manera, o
o te tienes que desarrollar de esta forma, una fiesta. Nuestras fiestas, sobre todo aquellas que estamos celebrando posterior a un sacramento, ya sea un bautismo, no tienen por qué terminar en fiestas donde al final hay abuso de alcohol, se termina con la música estruendosa, como si fuera una fiesta cualquiera o cualquier situación. Estamos celebrando, se supone, el nacimiento o la introducción de un pequeño a la vida cristiana. Tenemos que ser congruentes con esto. Entonces, tenemos que ir aprendiendo todo esto para que realmente podamos nosotros pues ir descubriendo este llamado que nos hace Dios hacia la santidad. Y es que básicamente muchos de nosotros a veces actuamos en base a lo que hemos visto en los demás. Si el mundo dicta la forma de una celebración, nosotros queremos hacerlo igual porque todo el mundo lo hace así. Entonces, pues creemos, queridos hermanos, que las cosas no deben de ser así totalmente. La coherencia y la unidad del ser humano no pueden ser juguete de los ritmos de la vida moderna. Aunque la vida moderna te esté diciendo, hazlo de esta manera, si esto sabes que no le va a agradar a Dios, pues no hay que seguirlo. Y recordemos, ya que nuestra felicidad eterna puede estar en juego, a veces por hacer las cosas de una manera inadecuada. Así pues, si un bautizado no encuentra en sí el suficiente entusiasmo para entregarse con todo su ser a la hermosa tarea que revisábamos hace un momento, de hacerse ser humano pleno en amistad con Dios, entonces cabe preguntarse, ¿qué es lo que tiene embotado el corazón de este ser humano? Que nuestra prioridad no es buscar el ser santo, o el buscar de veras tener esta relación plena de amistad con nuestro Dios. ¿Qué será lo que nos está distrayendo? ¿Qué será lo que no nos está dejando volver a establecer una conexión con nuestro Dios? ¿Por qué se permite la locura de vivir en una dualidad existencial? ¿Cuántos de nosotros, verdad? Muchas veces pasa, aún entre los cristianos, y muchos de los que todavía podemos llamarnos convertidos, ya que hemos conocido y hemos tenido un encuentro personal con el Señor, todavía podemos en muchos momentos estar viviendo esta dualidad existencial, que por un lado decimos que creemos, pero por otro lado nuestra vida diaria no lo está reflejando. Muchas veces pasa, yo he conocido personas en las cuales pues es muy patente, ¿no? Dicen, en esta área el Señor no se puede meter. Por ejemplo, en el área del dinero, en el área de las posesiones materiales. Le doy a mi Dios esta parte de mi vida, pero esta parte no. Creo que ahí, queridos hermanos, pues estamos siendo poco sinceros con Dios nuestro Señor cuando no enfrentamos nuestras propias realidades, y creo que al estar revisando precisamente este capítulo de la santidad dentro de la vida cristiana es importante. ¿Por qué? Porque nos confronta a nosotros mismos, nos hace que nos revisemos interiormente. La santidad para cada uno de nosotros, como decíamos entonces, debe de ser una tarea apasionante. Fíjese lo que dice la Veritatis Splendor en el número 67. Dice, la santidad es una apasionante tarea que cuando se la entiende como lo que en verdad es, despierta un entusiasmo desbordante y una opción fundamental firme por vivir a plenitud la vida cristiana, viviendo precisamente en cristiano los diversos actos en que se va manifestando la existencia. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito llamado, qué bonita exhortación, qué bonita reflexión nos hace la Veritatis Splendor en este número 67 cuando nos dice que si nosotros nos entusiasmamos por vivir de veras la santidad, cada diverso acto de la vida es una oportunidad para irla viviendo cristianamente. Sí. Y cada día entonces nosotros iremos acercándonos cada vez más a ser la imagen de Jesucristo. Ahí es donde de veras se cumple en nosotros el querer conformarnos día a día a esa imagen de Cristo. Ser un Cristo vivo, testigo de Dios para los demás seres humanos. De repente nosotros mismos, hermanos, cuando decimos soy cristiano, soy católico comprometido, pero reflejamos otra manera, o nuestro ser refleja tristeza, refleja no sé, algo que no está congruente. El ser cristiano no quiere decir que perdamos la felicidad, que perdamos la alegría, que perdamos el entusiasmo. No es así. Y se lo digo porque hay muchas personas que dicen, yo no me acerco a la iglesia o no practico la religión porque todo es aburrido, todo es triste, todo parece que no tiene alegría.
cuando en realidad la alegría de la vida nos viene de Dios. La alegría no la encontramos en aquellas cosas que están fuera de Dios, lo que es el alcohol, la droga, la sexualidad, todo eso nos lleva, es algo que nos va a llevar a vivir una vida de pecado. Entonces el pecado, recordemos que no es compatible con la vida de Dios. Nosotros tenemos que buscar vivir nuestra vida en gracia y no necesitamos de esas cosas, ¿verdad?, de desórdenes en nuestra vida para ser felices. Al contrario, buscamos valores diferentes, buscamos de alguna manera que nuestra vida sea diferente, que los demás vean el testimonio de ser cristianos, de vivir una vida cristiana. Y esto pues solamente recibiendo la fuerza del Espíritu de Dios, sabedores de que tenemos gracia a través de los mismos sacramentos que nos van a ayudar a vivir la vida cristiana de una manera feliz. Y de esta manera pues buscando alcanzar la santidad. Es un proceso, no es fácil. No quiere decir que los que estamos, ¿verdad?, viviendo la vida cristiana en una comunidad no tengamos tentaciones, no tengamos dificultades. Las enfrentamos ciertamente, pero también estamos conscientes de que tenemos la voluntad y de que tenemos la inteligencia, que son potencias nuestras que Dios nos ha regalado. ¿Para qué? Para estar conscientes y poder enfrentar las tentaciones y poderlas vencer. De eso se trata la vida del cristiano. Es una lucha continua. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida, nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, los espermatozoides, el espermatozoo, con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporcionan todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, sus etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa pues que es una muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio. O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y queremos hacerle la invitación, se nos había pasado, disculpen, para que nos llamen a los teléfonos de aquí de Tijuana, 622-8962, de Estados Unidos, 866-228-4305.
Ahí tenemos un lado nacional para los que nos estén siguiendo a través de internet. Este programa se está transmitiendo precisamente a través de internet. Es el 01800-788-7606. Y nuestras páginas de internet pues son www.tjcatólico.com. Entonces los invitamos para que se comuniquen con nosotros o nos estén siguiendo, pero pues sobre todo nos daría mucho gusto que se comunicaran, que compartieran alguna experiencia, compartieran su opinión, qué les parece el programa, qué pueden ustedes aportar, ¿verdad? Y si no están de acuerdo, pues también comuníquense con nosotros, no importa, discutiremos y si Dios permite llegaremos a algún acuerdo. Entonces, pues ahí están los medios de comunicación con los cuales pueden llamarnos, comunicarse con nosotros. Y este proceso de valorar la santidad y de entusiasmarse por ella hace a un cristiano totalmente diferente. Lo hace verse de una manera distinta a las demás personas. Su felicidad, su alegría, su optimismo, su entusiasmo no vienen de cuestiones efímeras o de intereses materiales, sino que viene de algo mucho más profundo. Hay una persona que viene a iluminar toda santificación dentro de la vida de la iglesia. ¿Adivinan quién es? Ella es María, nuestra Madre Santísima, Virgen y Madre. Ella brilla ante todos como un ejemplo de todas las virtudes. Fíjense, ella es el fruto adelantado de la reconciliación que Jesús consiguió para nosotros. En cierta manera, reúne en sí y refleja las más altas verdades de la fe. Al honrarla en la predicación, en el culto, atrae a los creyentes hacia su Hijo, hacia su sacrificio y hacia el amor del Padre. María, por su adherencia y unión con el Señor Jesús, ella es modelo extraordinario de santidad. Entonces nosotros los católicos cristianos pues hemos de tomar el modelo de nuestra Madre Santísima para lograr esa santidad que viene a expresar en ella su fe, esperanza y amor, y desde esa santidad ejerciendo tiernamente la tarea de ser madre de todos sus hijos en su Hijo, que le fue explicada al pie de la cruz a María, coopera a la santidad de cada uno de nosotros, ayudándonos en nuestro nacimiento, guiándolo, educándolo en la adhesión y en la comunión con el Señor Jesús. Ella siempre nos va a acompañar. Por eso le decimos: María, acompáñanos, cúbrenos con tu manto, sé esa intercesora de nuestras necesidades ante el Señor Jesús. Entonces, pues tenemos el modelo de nuestra Madre Santísima en cuanto a la vida de santidad. Y la vocación a la vida cristiana se hace concreta en diferentes estados y condiciones de la vida. Podemos encontrar una primera gran distinción en la forma de vivir la vida cristiana, ya sea a través del celibato y ya sea a través del matrimonio. En torno a esto, pues ha habido siempre muchos errores que hoy podríamos decir felizmente se han ido superando entre personas maduras en la fe. Sin embargo, no parece que se esté libre de que los antiguos disparates se vuelvan a reavivar o incluso surjan otros nuevos. Hablando precisamente, ¿verdad?, del secularismo y el consumismo y más aún en cuanto a una visión que hoy en día tenemos erotizada de la existencia, pues esto presenta en no pocos ambientes una casi compulsividad social hacia el matrimonio o hacia sus inaceptables sustitutos, como serían las uniones extramaritales, el llamado al amor libre, la poligamia u otras deformaciones que desconocen la gran dignidad del matrimonio. Nosotros esto lo estamos viendo hoy en día, quizás desde antes se vivía, pero hoy en día estamos viendo cómo está aflorando todo este tipo de formas o estilos de vida, donde el matrimonio se está perdiendo su verdadero valor, su verdadero significado, está perdiéndose este proyecto por parte de Dios para el matrimonio.
porque de él viene el matrimonio. No ha sido el hombre el que lo ha creado, el que lo ha de alguna manera implementado en la vida del ser humano, sino que viene de Dios. Y esto lo vemos nosotros en la misma palabra de Dios, en el libro del Génesis, cuando se nos habla de que hombre y mujer los creó. Y nos dice, y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, de aquí vemos nosotros que el proyecto del matrimonio es plan de Dios, un plan por parte de nuestro Dios que nos invita desde ese momento a vivir la vida en santidad. Entonces, no podemos nosotros dar cabida, ni podemos estar de acuerdo con esa otro tipo de formas de matrimonio que se nos está presentando. Incluso no deberíamos de llamarle matrimonio. Pues, a lo mejor sí una unión entre personas, ¿verdad? Donde buscan incluso el reconocimiento de la ley. Y pues bueno, cada quien está en su derecho de pedir lo que según sus ideas está bien. Pero la iglesia no puede aceptar esto. Por allí encontramos, ¿verdad?, que se busca que también la iglesia acepte los matrimonios de personas del mismo sexo, y esto no puede ser. No puede ser posible. No puede ser, porque entonces la misma iglesia caería en una contradicción tremenda cuando estamos viendo cuál es el proyecto por parte de Dios. Entonces, no seguir tales caminos, ¿verdad?, suele de repente convertir a la persona que así procede en blanco de censuras. Por eso, cuando nosotros los católicos cristianos defendemos la vida, defendemos el matrimonio tal cual, se nos critica fuertemente. La iglesia recibe críticas y se le dice que es retrógrada, que ya están anticuadas esas formas de ver la vida, que ya estamos viviendo una vida más moderna, que tenemos que cambiar. Pero no es así. A pesar de lo que estamos exponiendo y viviendo, es la manera en que debe de ser cristianamente. Y es que una de las trágicas características de la cultura de muerte, lamentablemente predominante, es la erotización extrema de la vida. Hoy todo lo vemos relacionado con erotismo. Vemos anuncios en la televisión, en las películas, en las revistas, en los periódicos, donde se evoca fuertemente todo este erotismo. Diríamos por ahí, bueno, ¿qué tiene que ver un carro con una señorita medio desnuda? Con una mujer en poca ropa, ¿no? Pues bueno, es la manera en que se nos presenta aquello atrayente, donde hacen que nuestra mirada, nuestra conciencia se desvíe y nos estemos fijando en otras cosas. Pero precisamente en esto estriba el reconocer la gran dignidad que tienen ambas vocaciones, tanto el llamado al celibato como el llamado al matrimonio. Muchas veces pensamos que son dos cosas totalmente separadas, sin embargo, valorando uno, valoramos la otra. Ya decías hace un momento, en muchas de las situaciones, a veces el mundo nos hace creer que aquel que se dedica o da su vida por el reino y vive en celibato es una persona que a lo mejor ya perdió su vida, ya va a vivir amargamente, su vida se desperdició. Y no vayamos muy lejos, muchas veces sucede hasta dentro de las familias católicas. Muchas veces pedimos, Señor, manda obreros para la mies, ¿verdad? Porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Entonces el campo que tenemos de trabajo los cristianos está muy amplio, pero no hay quienes trabajen dentro de él. Y oramos constantemente a través de la oración de las vocaciones que el Señor pues mande esos obreros que su mismo reino necesita. Pero muchas veces cuando sucede que alguien dentro de una familia siente el llamado a la vocación, ya sea religiosa, sacerdotal, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces somos hasta los mismos padres los que nos oponemos porque pensamos que la vida de nuestro hijo se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque se nos han introducido toda esta serie de criterios en las cuales cuando no hay vida o actividad sexual dentro de lo que tú escojas, ¿verdad?, como parte de tu vida personal, pues ya se está pensando que ya no vas a gozar o disfrutar de la vida. El sexo se le ha como que sobrevalorado, como si no se pudiera en determinado momento prescindir de él en cuanto a práctica sexual, porque la sexualidad al ser humano todo el tiempo nos va a acompañar. Sin embargo, muchas veces pensamos entonces que el que alguien experimente este llamado hacia la vida del celibato, pues le va a ser imposible vivir. Y esas ideas el mundo las maneja
pero así, muy frecuentemente, muy intensamente. ¿Para qué? Para que las llegamos a creer como si fueran verdades. Y ya decía esto hace un momento, entonces es ahí donde entra nuestra iglesia queriendo dar educación tanto a los que ya están practicando su fe como a los que todavía falta alcanzar a pesar de que son bautizados. La iglesia, como decías, no se puede quedar callada. La iglesia interviene en su papel de maestra, ¿verdad? En su papel de seguidora de Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos una recta visión de la sexualidad humana según el designio divino. ¿Para qué? Para que logremos nuestra santidad. Entonces, ahí es donde entra nuestra madre, la iglesia, a ayudarnos, a apoyarnos. Sí, es importante entender, ¿verdad?, que tanto las vocaciones en la vida del ser humano, ya sea el celibato o la vida matrimonial, pues en ambas hemos de llegar a encontrar la santidad. En ambas Dios trabaja en nuestra vida precisamente para la santidad. Entonces, pues hablando un poquito más en cuanto al celibato, vemos nosotros que sería una forma en que Dios está hablándoles a algunos hombres, a algunas mujeres, para entregar su vida a esta forma, a este estilo de vida y servirle plenamente a Él. Cuando una persona renuncia, vamos a una pausa y regresamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe, buscando la plenitud humana y espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. Son las 4 de la tarde, 44 minutos. alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Nuevamente estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores, doctores Víctor y Esther, pues estamos compartiendo con ustedes este tema tan importante y a la vez nosotros lo sentimos apasionante de la santidad en la vida del matrimonio. Y estamos ahorita tocando, ¿verdad?, esta otra parte de la vocación al celibato, la vocación a la vida consagrada, consagrada en el sentido hacia lo que es la religión, la vida del sacerdote, de los religiosos, de los que son religiosos y religiosas, ellos que sienten el llamado por parte de Dios para vivir dando su vida hacia la iglesia que somos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Se necesitan los pastores.
los sacerdotes son los pastores. Ujú. Entonces lo necesitamos a ellos y Dios lo sabe y por eso pone este llamado en sus corazones. Pero también vemos la importancia de lo que es el matrimonio y la familia, porque del matrimonio han de nacer estos jóvenes, ¿verdad?, que están buscando vivir su vida cristianamente y que a través de esta formación que los papás les van a dar a ellos, los van a introducir en la vida de la iglesia. De esta manera ellos podrán experimentar este llamado por parte de Dios y sentir el llamado ya sea al sacerdocio o a la vida religiosa consagrada. Entonces la iglesia, de igual manera que le da su lugar a la vocación del celibato, a la vocación de la vida casta en cuanto a lo que es el sacerdocio y la vida consagrada, pues también pone en una gran dignidad y defiende lo que es el matrimonio y la familia. Ante todo esto, ¿verdad?, cabe reiterar con mucha claridad que una forma como la otra, ¿verdad?, el celibato, la vida matrimonial, son caminos legítimos y muy necesarios para que los hijos de la iglesia puedan cumplir el designio de Dios en esta vida terrena, en esta vida peregrina, según el llamado personal de cada cual. Por eso es importante que nosotros los papás en su momento con nuestros hijos hablemos de la vocación. Y de repente hay que luchar mucho por clarificar a qué se refiere la palabra vocación. Hay algunos que de repente dicen vocación, vida de sacerdote, vida consagrada, vida religiosa. No nada más se refiere a esto, incluso dentro de las profesiones que nosotros tenemos, ¿verdad?, una carrera profesional, hablamos de vocación. De repente dicen una clase de vocacional, donde en las preparatorias nos van a estar ya hablando de los diferentes tipos de profesiones que existen y esto y otro, y ahí es donde nosotros vamos descubriendo cuando estamos en la etapa de ser estudiantes hacia qué nos inclinamos, qué sentimos que tenemos esa preferencia para estudiar, y entonces entramos a la universidad para estudiar aquello que anhelamos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria descubrí en mí la capacidad para el dibujo y entonces como que fui visualizando aquellas carreras o profesiones en las cuales se iba a manejar altamente lo que era la cuestión del dibujo. No terminé siendo, ¿verdad?, ni un ingeniero ni un arquitecto. Yo hubiera querido ser eso, pero otras circunstancias, en lo que me refiero precisamente, que nuestros papás muchas veces, al no entender esto, al no manejarlo con nosotros, como que no trabajamos de una manera abierta y libre para que el joven o la joven desarrolle las capacidades que tiene. Entonces yo no estoy con eso que les digo, quejándome con mis papás, ¿verdad? Gracias a Dios tuve un papá muy trabajador que se esforzó por darnos estudios a sus hijos y pues miren, Dios permitió que estudiara medicina. Me siento fabulosamente bien haciendo mi profesión, porque es una profesión de servicio también, donde yo descubro otra parte de mi vida que es la de servir, y tengo la oportunidad de servir a las personas que llegan enfermas. Entonces, descubrir esto de la vocación es bien importante en la vida familiar. Trabajarlo nosotros los papás con ellos mucho más. Aquí, por ejemplo, en la comunidad tenemos ayudándonos de una manera fabulosa lo que son las religiosas discípulas de Jesús. Y veo cómo ellas están trabajando con la cuestión de la vocación de los muchachos y de las muchachas, hablándoles de la vocación religiosa ciertamente, pero no se limitan a eso. De repente les llamamos a hacer un retiro vocacional y ellas mismas dicen, pero no crean que nada más les vamos a hablar de pura cuestión religiosa y espiritual, también vamos a hablar de vocación en general. Incluso el matrimonio es una vocación que necesitamos nosotros llegar a descubrir si Dios nos llama verdaderamente para el matrimonio y formar una familia. Y entonces debemos estar conscientes de que estas dos realidades, tanto el matrimonio como el celibato por el reino de Dios, ambas vienen del Señor mismo. Y como dices hace un momento, ¿verdad?, las dos auxilian a que nosotros vayamos caminando por este peregrinar terrestre, que al fin y al cabo es algo temporal. Es solamente un tiempo.
¿Por qué? Porque nosotros la esperanza la tenemos fundada en que un día vamos a estar ante la presencia de Dios en la vida eterna. Pero mientras estamos aquí en nuestra vida terrena, debemos trabajar por ganarnos ese reino. Entonces, ambas vocaciones son importantes y cada una, digamos que se complementan, ¿verdad? Porque si en la familia no va a haber miembros para que sean sacerdotes religiosos, aquellos que dejen todo por el reino de Dios. Y también necesitamos las familias buenos pastores que nos vayan guiando también hacia el reino de Dios. Entonces es bien importante que nosotros los católicos, los cristianos, conozcamos todo este proyecto grande de Dios. Tal vez no lo alcanzamos a comprender así, a la manera en que Dios lo tiene diseñado totalmente, porque nuestra inteligencia es limitada. Sin embargo, Dios pues nos va revelando. Y sobre todo, debemos estar conscientes, queridos hermanos, de que Dios cuando te llama a algo, es porque te va a dar la gracia indispensable para vivir ese estado de vida conforme a su designio. Escribiéndole a los Corintios, precisamente sobre estos temas del matrimonio y del celibato, por el reino de Dios, fíjense lo que nos dice San Pablo. Dice, cada uno ha recibido de Dios su propio don, unos de un modo y otros de otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, cuando Dios nos llama hacia algo, nos llamó a la existencia, nos llamó a la vida. Si nos llamó a la vida es porque somos capaces de vivir lo que Él quiere que experimentemos en este caminar. Si nos llama al matrimonio es porque nos da la gracia a través del sacramento. ¿Para qué? Para que vivamos cada una de las situaciones que nosotros vamos a vivir dentro de nuestra vida personal y matrimonial. Así pues, queridos hermanos, hermanas, la estima del celibato por el reino y la estima por el sentido cristiano del matrimonio son inseparables para el Hijo de la Iglesia. Entonces no las separemos, sino que ambas se conjugan, ambas se complementan, ambas se edifican una a la otra. A tal punto es esto verdad, que denigrar uno es afectar seriamente a ambos. Y valorar a uno es también apreciar al otro. Entonces, así es como nosotros los católicos debemos de valorar de veras la entrega de esos hombres que lo han dejado todo. ¿Por qué? Por servirle al reino de Dios. Cada cual, tanto el matrimonio como el celibato por el reino, son caminos adecuados para quien ha sido llamado por Dios nuestro Señor. Entonces, esto solamente es un asunto de vocación divina, de un llamado de Dios, como nos lo ha dicho San Pablo. Sí, hay personas llamadas por Dios a consagrarse por entero a un valor que se les presenta como fundamental y que lleva a una entrega de tal grado que exige una disponibilidad plena en todo momento. Es una opción por una mayor libertad e independencia para poder cumplir con la voluntad de Dios, con el designio de Dios y alcanzar así la realización personal. Las características de vida del Señor Jesús se presentan con gran fuerza para quien, como Él, acepta libremente responder amorosa y obedientemente al plan divino y asumir las condiciones que un seguimiento de plena disponibilidad implica. Qué importante. Aquí esto es tremendo porque aquí es donde vemos, ¿verdad?, cómo Dios llama a esos hombres y mujeres. Ellos sí, bueno, solamente tenemos un programa aquí muy, muy hermoso que es Tú me has llamado, y donde nos están nuestros sacerdotes de aquí de la arquidiócesis compartiendo cómo desde un principio ellos sintieron el llamado por parte de Dios. La verdad es un testimonio de vida tremendo en cada uno de ellos, y donde descubrimos cómo Dios está trabajando en el corazón de cada hombre, de cada mujer, y cómo Él va llamando. Entonces, vean cuán importante es descubrir la vocación hacia la vida consagrada, porque Dios los necesita, ¿verdad? Necesita a estos hombres y mujeres de una manera plena, total, con una disposición de su vida para poder dar la vida por los demás. Por eso son nuestros pastores. Sí. Entonces, ¿a quién se asemejan? Al mismo Jesucristo. Jesús es el pastor de pastores. Y entonces ellos, al experimentar este llamado, esta vocación, pues están conscientes del llamado que Dios les está haciendo. De repente por allí, bueno, en realidad hay mucho que seguir compartiendo, ¿verdad? Y lo vamos a seguir haciendo en los próximos programas. Como les decía, es entusiasmante esta parte de la enseñanza,
Pero pues hoy le damos gracias a Dios, hermanos, por este compartir con todos ustedes, los que nos han seguido a través de internet, y pues pedirle a Dios que nos siga bendiciendo y que podamos aplicar y seguir meditando en todas estas reflexiones que estamos haciendo. Que sea la luz del Espíritu Santo la que nos ayude y pues que nos siga llenando de bendición en nuestras vidas. Pedimos especialmente por aquellos matrimonios que estén pasando por circunstancias, por situaciones difíciles, para que el Señor les ayude a superarlas y nuevamente puedan encontrar ese amor primero, ¿verdad? El amor que los llevó a unirse y puedan seguir adelante con su familia. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Un camino